Hoy estamos iniciando una nueva serie de estudio. No sé si ya se había percatado de eso. ¿Quiénes ya sabían que hoy estamos iniciando una nueva serie de estudio? Levanten sus manos, quisiera sondear, a ver quiénes se enteraron. Ok, la mayoría no se enteró. Les felicito por estar aquí. El tema que vamos a empezar a desarrollar, o el título de la serie que vamos a empezar hoy, es Conociendo al que resucitó. La semana pasada, los días anteriores, los miércoles anteriores, estuvimos hablando sobre los momentos, los acontecimientos, momentos divinos, ¿verdad? Antes de la cruz. Y son esas narraciones que están en los evangelios acerca de Jesús antes de ir a la cruz. Hoy vamos a saber, vamos a empezar a conocer qué sucedió después de que Él resucitó. Así que disponga mente, alma y corazón, porque Dios nos va a hablar en esta noche. ¿Quiénes dicen amén? Aleluya. En muchas ocasiones yo me he preguntado, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un creyente que persevera con convicción y un creyente que tiene su fe? Una persona que tiene fe, pero por alguna razón las pruebas, los afanes, las distracciones, el pecado, el enemigo o cualquier excusa o razón lo hacen desertar, se apartan del camino. ¿En qué consistirá? Yo no sé si usted se lo ha preguntado. ¿En dónde podemos encontrar la respuesta? Bueno, la respuesta la encontramos en la palabra del Señor. Como hoy estamos iniciando esta serie, Conociendo al que resucitó, quiero que estemos en el contexto. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Murió, pero resucitó. Pero antes de ese acontecimiento que definitivamente vino a revolucionar el mundo entero, no solamente el aspecto religioso, no solamente nos hizo a nosotros nueva creación, no solamente tenemos vida eterna por Cristo Jesús, sino que también revolucionó la forma de pensar, revolucionó la historia, la filosofía, el área política, la economía, todo el mundo fue revolucionado por ese acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él se rodeó de personas. Algunos de ustedes conocen nombres de personajes que estuvieron alrededor de Jesús, los famosos discípulos. ¿Alguien me puede decir algunos nombres de los discípulos o de personas que estuvieron cerca de Jesús según las narraciones de los evangelios? Mateo, Lucas, los evangelios, ¿verdad? Mateo, Lucas, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Bueno, sí, mencionemos Mateo, Judas, Juan, Pedro, Tomás. Bueno, me están mencionando solo nombres de hombres. María Magdalena, Marta. Qué bueno, miren, la Biblia tan especial que es. Nos mencionó nombres de personas, seres humanos, como nosotros, comunes y corrientes, pero que conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero también nuestro Señor se rodeó de otras personas que tal vez no aparece directamente el nombre de esas personas, el nombre con el que se le identificaba, pero sí hace referencia de títulos de personas. Los fariseos, bueno, sí menciona a Caifás, por ejemplo, ¿verdad? Personas que conocieron a Jesús, conversaron con Jesús, escucharon las enseñanzas de Jesús, pero no creyeron en Jesús. Otras personas con quienes Jesús se relacionó, Él se relacionó con publicanos, con cobradores de impuestos. Nuestro Señor Jesucristo se relacionó aún con soldados romanos, con un centurión, con centuriones, con personas. En los evangelios encontramos una riqueza definitivamente histórica, pero también una revelación
directa de la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como lo dijo Juan en el Evangelio, ¿verdad? Muchísimas otras cosas hay acerca de nuestro Señor Jesucristo que no se escribieron, que no están allí escritas. Muchas. Pilato, Herodes, tuvieron la oportunidad de ver físicamente a Jesús. Sin embargo, no lo conocieron como el Hijo de Dios. Déjeme decirle que ese ciclo, esa historia se repite. A lo largo de la historia, muchas personas hablan de Jesús. Conocen a un Jesús histórico. Hay personas muy preparadas académicamente, teológicamente, personas que conocen mucho de la religión y que pueden hablarnos de las historias de Jesús. Pueden hablarnos incluso científicamente de la muerte de Jesús. Pero es muy diferente hablar de Jesús que hablar con Jesús. A lo que me refiero es, ¿qué tanto conocemos nosotros al Señor Jesucristo? La semana pasada estuvimos en lo que nosotros conocemos como Semana Santa. En algunas ocasiones nos deja algo que desear de lo de santo, ¿verdad? Pero es una semana de descanso. La intención es meditar, pensar, recordar y reconocer que Jesucristo vino a la tierra, estuvo caminando entre nosotros, murió en una cruz por nuestros pecados, por su sangre nosotros hemos sido justificados. Tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Resucitó y nosotros lo celebramos el domingo. De hecho, este domingo recién pasado, ¿quiénes estuvieron con nosotros este domingo recién pasado en la celebración de resurrección? Gloria a Dios. Nos gozamos. Podemos hablar de Jesús, conocer de Jesús, pero ¿qué tanto lo conoces tú realmente? Una respuesta que yo encuentro a la pregunta con la que inicié. La pregunta que hice al inicio, ¿verdad? ¿La recuerdan? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una persona de fe, una persona creyente que persevera hasta el final, que persevera a pesar de las luchas, de las dificultades y no suelta, no deja su fe puesta en el Señor, a comparación de otras personas que lamentablemente se desvían del camino? Yo creo que la respuesta es, bueno, lo vamos a ver ahorita en la palabra de Dios, ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Yo oro, hermanos, de verdad yo oro para que mis hijos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Ellos han estado viniendo a la iglesia desde bebés, o mejor dicho, desde que estaban en la panza de mi esposa. Ahora ya no hay panza, gracias a Dios. Desde que estaban allí, los traíamos a la congregación, los hemos traído a la congregación, han crecido acá. Yo soy fruto de eso también. Cuando yo nací, mis padres ya eran pastores de la iglesia. Crecí en la iglesia toda mi vida prácticamente. Pero eso no garantiza, escuche bien, el que yo esté asistiendo a la iglesia no me garantiza de que yo conozca a Cristo Jesús. Jóvenes, señoritas que están acá, o mejor dicho, a todos los que estamos aquí. Bueno, de hecho todos son jóvenes y son señoritas, ¿verdad? Amén. Qué bueno que estás viniendo a la iglesia. Gloria a Dios. Qué bueno que estás escuchando música cristiana. Gloria a Dios, qué bueno. Pero nosotros no venimos a la iglesia para ser buenas personas. No escuchamos música cristiana solo para convertirnos en buenas personas. Así piensa mucha gente. Es que hay que ir a la iglesia porque yo quiero ser una buena gente, buena persona. No. Qué bueno. Pero lo más importante es que tú conozcas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. A los discípulos
les tocó enfrentarse a ese momento crucial en sus vidas en donde su fe fue probada. Estuvieron caminando con Jesús. Escucharon de Él unas enseñanzas increíbles, tremendas. Pero cuando inició la persecución, muchos de ellos titubearon. Uno de los discípulos, que estuvo al lado de Jesús, estuvo en la cena con nuestro Señor Jesucristo, recibió la bendición de que le lavaran los pies, no tuvo ese encuentro con Él, al punto que lo traicionó. O sea, ese discípulo traicionó a su maestro. Estoy hablando de Judas. Queridos hermanos, necesitamos un encuentro personal con nuestro Señor. Necesitamos conocer a ese Cristo de quien hablamos. Hemos escuchado de Cristo Jesús en canciones, hemos escuchado en historias, en predicaciones, y la semana anterior lo estuvimos escuchando de Él en muchos lugares. Pero necesitamos no solamente escuchar de Él, necesitamos escucharlo a Él. No solamente necesitamos asistir a una reunión cristiana, necesitamos tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos. Bueno, dada esta introducción, les voy a invitar a que leamos en el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 16. Hay mucha narración, voy a procurar avanzar lo más que pueda en los versículos que tengo aquí, que son muy importantes. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Voy a hacer una pausa. Estamos hablando de mujeres que en un domingo tempranito, lo que nosotros ahora llamamos domingo de resurrección, no voy a entrar en profundidad si es en realidad ese día o no, el que nosotros conocemos actualmente, no voy a discutir eso ahorita. Pero se está refiriendo a unas mujeres que fueron temprano al sepulcro. ¿Cuántas mujeres menciona acá? Tal vez eso no es la esencia de lo que la evangelista quiere detallar. También se están preguntando: ¿quién nos va a mover esa piedra? Como quien dice, no es una piedra fácil de mover. Ni porque fueran 3 o 4 mujeres podían moverla. Era una piedra grande. Versículo 4. Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, o sea, era como una cueva, ¿verdad? Vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. Versículo 6. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Versículo 8. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían ¿qué? Miedo. Algo interesante es que no salieron diciendo: ¡Gloria a Dios! A Jesús resucitó. Según la narración de Marcos, las mujeres salieron con miedo. Hermanos, ¿y quién no, hermano? Imagínense, las mujeres iban a ver a Jesús, el ser querido, un ser querido. La piedra está movida. Lo primero que pudieron pensar, como lo narran otros evangelios: se robaron el cuerpo de Jesús. Alguien se lo llevó.
Y luego aparece un personaje que ellos no conocían allí. En la Nueva Versión Internacional dice un joven, en otra versión dice un hombre, ¿verdad? Vestido de ropas blancas, y les da ese mensaje. Ellas salen espantadas. Y el versículo 9 dice algo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero ¿a quién? María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿qué pasó? No le creyeron. Es que no era fácil de creer. Para nosotros, como hemos nacido en un país donde por la gracia y misericordia de Dios se habla mucho del evangelio, por la religión tradicional, digámoslo así, se ha fomentado por gracia de Dios la enseñanza de Jesucristo. Pero si nosotros estuviésemos viviendo en un continente al otro lado del mundo, en donde no se habla, no se conoce sobre el cristianismo, no se tiene acceso a la Biblia como lo tenemos nosotros, para nosotros eso sería algo que no tiene sentido, tan complicado para entender. En esa época, así en ese entonces, pues los discípulos estaban viviendo ese momento. Ellos no conocían qué iba a suceder. Entonces, ¿cómo le iban a creer? Yo creo que alguno de ellos habrá pensado, ¿no será que se le volvieron a meter algún otro demonio por ahí? Ay, esta mujer ya se le está subando ahí un tornillo. ¿Cómo que ve a Jesús? Si todos lo vimos en la cruz, todos vimos que murió. ¿Cómo va a resucitar? Versículo 12. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. En otro evangelio se narra el camino a Emaús. No sé si usted ha escuchado eso. Otro miércoles vamos a hablar sobre ese acontecimiento. Versículo 13. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Miren, había incredulidad ahí. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. ¿Qué hizo con ellos? Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Queridos hermanos, los mismos discípulos no fue tan fácil que creyeran que Jesús había resucitado. Ya resucitó, qué bien, ya lo sabíamos. No, hermano, ellos no lo entendían. Como dijo alguien por allí, que lo escuché en la televisión hace muchos años, difícil de creer. No lo podían comprender ellos. Hay otras narraciones en los evangelios. En el evangelio de Mateo, por ejemplo, el capítulo 28, verso 2, dice que sucedió que hubo un terremoto violento. Eso no lo dice el otro evangelio. Porque un ángel del Señor bajó del cielo. Aquí sí dice un ángel. Versículo 3, su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Versículo 5, el ángel les dijo a las mujeres, está hablando de que habían mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y dice, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba, etc. Luego en el evangelio de Lucas, son 4 evangelios, son 4 narraciones. En el evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Aquí no dice quiénes ni cuántas, solo dice las mujeres, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Una pausa. Si usted se acuerda, lo que yo pretendo explicar acá es que la narración parece un poco diferente en algunos detallitos pequeños, pero el concepto y la historia es la misma. ¿Me voy a entender? Ese es el evangelio de Lucas. Versículo 5, asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, o sea, los ángeles, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Mire, eso
Esa pregunta se mantiene a lo largo de la historia y la puedo hacer ahora en este momento. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué estás buscando una respuesta a tu vida en donde nunca la vas a encontrar? ¿Por qué estás buscando solución a tu situación en donde no la vas a encontrar? ¿Por qué estás buscando una razón de vivir entre los muertos? Ahí no la vas a encontrar. Jesucristo vive. Amén. El versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran, hasta aquí, según el Evangelio de Lucas, aquí explica qué mujeres: María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Interesante, no explica exactamente quiénes. Hay unas mujeres, pero algo particular es que María Magdalena se aparece en las demás narraciones. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y dijo: se han llevado del sepulcro al maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Ok, el Evangelio de Juan no dice que fueron varias mujeres, aunque el Evangelio de Juan no dijo que hay varias, pero sí habla de María Magdalena. Y ella, según la narración de Juan, fue la que dijo: se han llevado al maestro. En la narración del Evangelio de Juan, dice el versículo 3 que Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Cuando el evangelista de Juan se refiere a otro discípulo, se refiere a él mismo. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Se estima y se cree y se habla, se asume de que Juan era más joven y quizás hacía más ejercicio, ¿verdad? Por eso llegó más rápido. Versículo 5, inclinándose se asombró y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Ok, una pausa. En el otro evangelio también se hablaba de Pedro. ¿Se percataron de eso? Y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Ok, mira hermano, le estoy leyendo todo esto porque quiero que tengamos el panorama completo. Ya leímos lo que dice Mateo, ya leímos lo que dice Marcos, ya leímos lo que dice Lucas, ya leímos lo que dice Juan. Son unos detalles pequeños que algunas personas que no creen en el evangelio, algunos escépticos, algunas personas que están buscándole alguna razón para no creer en los evangelios, en no creer en la fidelidad de los evangelios. Hay personas que no creen en la fidelidad de la palabra de Dios y que todo eso es una invención humana. Según ellos, podrían decir: ok, no se pusieron de acuerdo los evangelistas. Uno dice que fueron 3 mujeres, otro dice que fue una, otro dice que fueron 4. Miren, ¿saben cuál es la respuesta a esas preguntas que pueden entrar incluso en una forma de buscar la defensa de nuestra fe? Es que los evangelistas, cuando estaban escribiendo esas narraciones, a ellos no les importaba realmente la cantidad de personas o esos detalles. A ellos lo que les interesaba era dar a conocer el acontecimiento. Es como que yo le preguntara, al terminar esta reunión, yo preguntara con algunos de ustedes: ¿usted vino el domingo? Y usted me va a decir: sí. Y yo le pregunto: ¿cuántos músicos vio usted en el altar el domingo? Y usted va a decir: yo creo que vi 6. Y le pregunto a otra persona: ¿cuántos músicos habían? Y usted me va a decir: yo creo que habían 4. Y yo le voy a decir: hermano, ¿qué cantos entonaron? Usted me diría: entonamos cuán grande es Él. Y el otro va a decir: ¿cuál canto entonamos? Entonamos uno que hablaba de la grandeza de Dios. A lo que voy es que esos detalles pueden variar. ¿No se me debe entender? Por el punto de vista de la persona. Lo mismo sucedió con los evangelistas, con quienes escribieron los evangelios. No se preocuparon en esos detallitos. ¿Quién dijo? ¿Cuántos ángeles? ¿Fue un joven? ¿Era un ángel viejito o un joven
¿Ah? ¿Estaba vestido de blanco o resplandecía? A ellos no les interesaba. De que había ángeles, ahí había. Uno o dos. Yo solo vi uno porque me asusté tanto. El otro vio dos. Yo vi dos. Vaya, vos viste dos. Yo solo me dio tiempo de ver uno porque me asusté tanto. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Estos argumentos son muy importantes. Porque hay personas que afirman que Jesucristo no resucitó. Y una de las pruebas que estas personas dicen o utilizan es que no hay un mutuo acuerdo o un acuerdo entre los que escribieron la narración de la resurrección. Yo no sé si usted lo sabía, pero hay retractores, enemigos de la fe, que de eso se agarran. Y es todo lo contrario, hermano. Dada esa diferencia que hay en esos detallitos, nos da fidelidad. Porque sabemos entonces que no se estuvieron copiando. No fue Lucas el que, vos Juan, ¿qué pusiste ahí vos? ¿Cuántos viste? 2. Yo voy a poner también que fueron 2. Mateo, estoy exagerando pues, ¿verdad? No fue así literalmente, pero Mateo, ¿qué pusiste vos? ¿Quién fue la que habló? Yo puse que fue María Magdalena. Que me dijiste vos, aquí voy a poner esto. No. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Pero hubo una resurrección. Las mujeres llegaron al sepulcro. Y se habla del personaje de Pedro también. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, me parece que es donde narra también el apóstol Pablo y dice el que resucitó a Jesucristo y primero se presentó a Cefas, o sea, refiriéndose a Pedro, y luego a los demás. ¿Qué significa? Que el apóstol Pablo también está dando credibilidad. Acordémonos que en esa época no tenían acceso, o sea, no existía la Biblia. No existía lo que nosotros ahora tenemos. Lo que en ese momento había eran narraciones. Los evangelios se escribieron aproximadamente entre 40 y 50 años después del acontecimiento. Bueno, eso es lo que se estima. No se los puedo garantizar porque yo no estuve ahí. Pero eso es lo que se cree. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo real. Ahora, ya sabemos que resucitó. Y los discípulos sabían que había, o tenían esa incertidumbre que resucitó o no resucitó. Pero hay un detalle importante aquí entre Juan y Pedro. Versículo 8. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Esa es la diferencia. No solamente fue un testigo visual, ¿verdad? Vio, no, creyó. Significa que no había creído antes. ¿Será que no había creído antes? Había creído, pero como que había cierta incertidumbre. Este acontecimiento a él lo terminó de sellar. Amén. Versículo 9. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, pensó que era el jardinero, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. La otra narración decía que primero se le había presentado
a María Magdalena. Y aquí este evangelista está exponiendo un poquito más el detalle. ¿A qué voy, hermanos? Diferentes narraciones, un mismo propósito. Amén. Ok. Se le presentó a varias personas, pero quiero enfocarme ahorita solamente en dos personas. Y quiero hablar sobre María Magdalena y Pedro. Este estudio, hermanos, bueno, a mí me fascinó. No sé si a usted le está fascinando también. Pero en el caso de María Magdalena, dice el capítulo 24 de Lucas, versículo 10. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que acompañaban. En Marcos 16:9 se presentó primero a María Magdalena. Juan 20 del 10 al 16 habla acerca de María Magdalena. Y en 1 Corintios 15:3, como les mencioné hace ratito, menciona a Pedro. Ok, ¿qué tenían esos personajes? Y aquí viene lo impresionante de la palabra del Señor, que no es casualidad lo que se escribe en los evangelios, no es casualidad lo que aparece en la Biblia, no es ninguna ocurrencia, hay un propósito divino detrás de todo esto. En Lucas 8, del 1 al 3, ahí se habla sobre María Magdalena. Se los voy a leer. Dice: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, aquí está hablando el encuentro con Jesús, y de la que habían salido 7 demonios. Y aquí menciona más mujeres: Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Sigamos hablando de María Magdalena. Ya estamos viendo que María Magdalena fue liberada de 7 demonios. Juan capítulo 19, verso 25 dice: junto a la cruz de Jesús, ahora ya regresando al momento de la crucifixión, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Si nos damos cuenta, habían varias Marías en esa época, muchas Marías, pero el autor destaca que una de las Marías era María Magdalena y estaba a la cruz. Ok, aquí viene esto, hermano. María Magdalena fue liberada de demonios y tuvo ese encuentro personal con el Señor a través de esa liberación. Hubo una transformación en su mente, en su alma, en su interior. Algo sucedió en su interior. No fue solamente una emoción, no fue solamente un voy a escuchar que dice Jesús. No, sucedió algo poderoso en su interior. Y luego, cuando Jesús murió, María Magdalena, según la narración del Evangelio de Juan, tuvo la oportunidad de estar a los pies de la cruz. Hermano, ¿te recuerdas que Jesús dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame? Es el significado de la cruz, hermano. Tiene un significado muy especial. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Podemos escuchar de Jesús. Podríamos haber estado conociendo acerca de la historia de Jesús. Pero si no experimentamos una obra de Jesús en nuestro corazón, eso no nos va a dar la fe para estar después a los pies de esa cruz, ese momento crucial, esa revelación de la cruz. Hay un himno que habla sobre la revelación de la cruz. Yo no sé si usted ha escuchado ese himno. Esa revelación, esa manifestación que entra a nuestro inconsciente y le encontramos el verdadero valor, la verdadera razón de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No solamente escuchamos de esa muerte, no solamente conocemos de ese sacrificio, no, entendemos que ese sacrificio fue por nosotros. Y entendemos que su sangre se derramó por nosotros. María Magdalena lo entendió. Y a pesar de que las demás personas, especialmente los discípulos, a excepción de Juan, según esa narración, todos los demás estaban escondidos, ella estuvo a los pies de la cruz.
Recuerda que Juan, según la narración, dice que vio y creyó. Y si se da cuenta, Juan también estuvo a los pies de la cruz. ¿Qué pasó con los demás discípulos? Huyeron. Es más, hubo un discípulo que negó a Jesús. ¿Quién fue ese discípulo? El hermano Pedro, hermano Pedrito. ¿Cómo es posible que este tremendo pescador, rudo, hombre de palabra, es que cuando yo digo sí, es sí, hermano? Así era el carácter de hermano Pedro. A mí no me pregunté 2 veces. Si yo ya te dije que voy a estar ahí a las 4 menos cuarto voy a estar ahí, o no me tenés que estar diciendo otra cosa. Así era el carácter de Pedro. Y Pedro le dice: Señor, yo nunca te voy a dejar. Y el Señor le dice: Pedrito, no te comprometas. No, Señor, aunque los demás te dejen, aunque los demás te abandonen, yo nunca te voy a dejar, Señor. Eso lo hemos dicho muchos de nosotros. ¿Sabe qué es lo más triste? En el caminar cristiano que uno lleva, uno conoce personas que lo han dicho y que lamentablemente pasan los años y se apartan de los caminos del Señor. Gente que ha estado asistiendo acá a la iglesia, y no lo hago con una mala intención, hermano, no lo hago para criticar ni señalar, Dios me guarde de eso, pero lo hago para que meditemos. Personas que aún han estado predicando, que testifican y que Dios los utiliza incluso para orar por otras personas, y hay milagros. Pero ¿qué pasa? Su fe como que se les acaba. Es como el conejito de Duracell, y de repente ya hice publicidad al Duracell, ¿verdad? Se le acabó la batería, se le acabó la gasolina. ¿Qué pasa? Hermanos, quiero decirles que todos estamos propensos a eso. Eso es lo más tremendo. No debemos nosotros considerarnos mejor que otros. Que Dios nos guarde de eso. No estemos nosotros señalando: oh, aquel hermano que ya no vino a la iglesia, de plano que está en pecado ese hermano, porque no se puso las pilas. Por eso yo soy una persona de oración y yo no voy a caer porque yo soy de ayuno. No, hermano. Quien crea estar firme, vele por no caer. Hermano Pedro, el apóstol Pedro, le dijo: Señor Jesús, yo nunca te voy a dejar. Y la narración, hay una narración aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, ya no me da tiempo de leerlo, pero en el capítulo 14 se narra de que Pedro siguió de lejos a Jesús. Ojo, figura de que cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, estamos propensos a negarlo. Por eso, cuando seguimos a Jesús, queridos hermanos, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, no debe ser de lejos. No debe ser: estoy medio comprometido, es que yo voy a la iglesia de vez en cuando. Es que mis papás me llevan, o mi abuelo me llevaba, mis abuelos me llevaron. Es que, no, hermano, ahí estás de lejos. ¿Qué va a pasar si sigues a Jesús de lejos? Lo que le pasó a Pedro. Lo negó. En el momento difícil lo negó. Y eso es lo que ha pasado con muchos creyentes. Dicen seguir a Jesús, pero viene cualquier tentación, viene cualquier distracción. Hoy no voy a la iglesia porque hoy juega mi equipo favorito. Hoy no voy a leer la Biblia porque hoy no tengo ganas. Hoy no voy a orar porque ¿para qué me voy a sacrificar tanto? Dios conoce mi corazón. Hoy no voy a ir a la iglesia porque me invitaron a un cumpleaños. Hoy no voy a ir a servir porque me invitaron. Y miren, hermanos, tantas excusas siguiendo a Jesús de lejos. Cuidado, si tú eres una de esas personas, eres candidato a negar a Jesús. Y no lo hago con la intención de criticar ni señalarte. Es con la intención de animarte a que busques al Señor Jesús de corazón. Después Pedro se rodeó, dice la narración de Marcos, de
guardias. Entró a la casa del fariseo, donde iban a juzgar a Jesús, y había fuego, y ahí él se rodeó de personas que no estaban en el mismo sentir. Figura también de las personas que están propensas a negar a Jesús, porque se están rodeando de personas que no aman a Jesús. Si tú te rodeas de personas que no aman a Jesús, no te asustes si en algún momento dejas de venir a la iglesia. No te asustes si en algún momento ya no te llama la atención la fe, y no te asustes cuando termines confundido. Rodéate de personas que aman a Cristo Jesús. Por eso doy gloria a Dios por las células que tenemos acá en la iglesia. Y qué bueno que haya personas que se están rodeando semanalmente de otros jóvenes, de otros hermanos, de hermanas que buscan a Dios. El hermano Pedro negó a Jesús. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo esto? Y es lo que nos conmueve a todos. Que Jesús ya le había dicho: antes de que el gallo cante, me vas a negar. Y en eso el gallo cantó. Y dice, versículo 72, al instante el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Solo de imaginarme esa escena me conmueve, hermanos. Jesús nunca perdió el control. Esa es otra cosa. Jesús sabía que Pedro iba a fallar, podía fallar. De una forma indirecta, Jesús le dijo: tranquilo, aunque me estén golpeando, aunque me estén juzgando mal, todo está en control. Querido hermano, si en algún momento nosotros nos apartamos, hay misericordia para nosotros. Ese hermano Pedro, ese fue su momento de quiebre. Había caminado con Jesús, había cenado con Jesús, había orado por otras personas, y él tal vez fue uno de los que dijo: Señor, los endemoniados son liberados. Pero en el momento de la prueba lo negó. Necesitaba Pedro conocer personalmente a Jesús, y es lo que yo quiero hacer, o invitarlos a esta noche. Quiero invitarlos a ustedes, quienes están a través de internet, a que rindan su vida por completo a Cristo Jesús. Conozcan a Cristo Jesús. No solamente busquen una tradición o una religiosidad. Busquen tener una relación personal con Cristo Jesús. Tú necesitas conocer a Cristo Jesús. No solamente necesitas asistir a una iglesia, no solamente necesitas asistir a una reunión de jóvenes cristianos, no solamente necesitas escuchar música cristiana, no solamente tienes que ser una buena persona. No, tú necesitas conocer a Cristo Jesús, porque en Él hay vida eterna. No porque tú eres perfecto, no porque tú eres buena gente, no vas a ir al cielo solamente porque tú te portas bien. No, tú necesitas conocer a Cristo Jesús. Necesitas confesar tus pecados y hacer lo que sucedió con María Magdalena: ser libre de esas maldiciones del pasado, libre de la condenación del pecado. Y para eso tú debes confesar tu pecado. Y como lo dice la Biblia, quien confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Tú necesitas conocer a Cristo Jesús. Necesitas conocer a ese Cristo resucitado. Y si tú lo quieres conocer hoy, cierra tus ojos y solo pídeselo. Dile: Cristo Jesús, quiero conocerte. Necesito conocerte. Abre tus labios y dilo con toda sinceridad, con todo tu corazón.
arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tu pecado. Y déjame decirte que Él te perdona. Él no te juzga. Si te equivocaste, Él no te está juzgando. Si en algún momento ya habías procurado seguirlo a Él y resbalaste, te apartaste de los caminos del Señor, vuelve a Él. Tienes otras oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Pídele al Señor que Él se muestre a tu vida. Dile: Señor, yo no quiero asistir a la iglesia solo por religión. Yo no quiero asistir por tradición. Yo no quiero escuchar música cristiana solo porque si no, Señor, yo quiero conocerte a ti.